sus ventajas, pues no se hará. Tan simple como es la cuestión. Si los votantes, los ciudadanos lo entienden, lo apoyan, la transición se hará, no habrá problema y todos mejorarán la calidad de vida, la condición económica y, por supuesto, dejaremos de destrozar el clima, el planeta, etcétera, etcétera. A ver si funciona la tecnología. Bien, muy rápidamente, las 4 cosas de la presentación, muchas cosas ya se han dicho, por lo tanto no van a repetir, intentaré no repetirlas. Hablaré de la transición energética, que es un recordatorio importante. Esa disrupción o transición que hay en este momento, tecnológica también. Y luego la pregunta del inicio. ¿Estamos avanzando o cómo va la cosa? Y alguna conclusión. Lo primero, ¿por qué esta transición? ¿Por qué a veces problema que se ha mencionado aquí? ¿Por qué tenemos que hacer la transición? Es que el planeta parece que se está calentando y parece que se está calentando de verdad. Esto es ya incluyendo el verano del 2023, un gráfico de la NASA, y esto vamos batiendo récord de temperatura año tras año, y eso lo notamos en esto. Estamos en Galicia en octubre, parece que estamos en verano en Andalucía, o sea, el clima, bueno, hoy exactamente no tanto, pero vamos, el clima claramente está cambiando, cualquiera ya lo percibimos. En las zonas, hay zonas de Galicia donde ya hay frutas semitropicales y está dejando de nevar en sitios que se llaman las neves y donde antes nevaba pues todos los años. En fin, récord de temperatura, la ONU ya ha declarado la emergencia climática, hace poco se decía que hemos abierto las puertas del infierno, ha habido incendios de récord de temperatura continuos en todos los sitios. Otro asunto muy importante que se nos olvida, Galicia ha sufrido problemas muy graves derivados de los combustibles fósiles. No solo es el planeta, también es el mar, también es la pesca, también es evitar este tipo de catástrofes que con las renovables no se producen. Y hay que recordarlo. Efectivamente parece que a veces se nos olvida, pero la transición energética evitaría situaciones como esta. Y luego hay otro asunto todavía adicional, que es la salud pública. Los gases de los vehículos de combustión interna, de los coches, de los camiones, son altamente cancerígenos. Esto se sabe desde hace muchos años, se ha declarado hace también bastantes años y se está en proceso de implantación lenta de lo que se llaman las zonas de bajas emisiones en las ciudades, que son esos círculos azules y verdes en el gráfico de la derecha. Los verdes son los que lo están haciendo bien, los azules son los que dicen que están en camino. Alguno gris que hay por ahí ni siquiera empezó. En Galicia, pues lo han hecho bien. Coruña, Pontevedra, están en camino. Santiago, Vigo, Ourense, Lugo, Ferrol parece que está esperando a arrancar esas zonas de bajas emisiones. Que no son por calentamiento global, son por pura salud pública y respirar aire limpio de sustancias cancerígenas en las ciudades. Entonces, ¿es una incomodidad? Puede ser una incomodidad. Desde luego, es imposible de aplicación si empezamos a restringir la circulación de los coches de combustibles y no hay puntos de recarga y no hay suministros suficientes de coches eléctricos, coches libres de emisiones. Entonces todo tiene que ir acompasado, no se puede decir a la gente, no puedes entrar ya con tu coche diésel si le ha dado previamente la facilidad de hacer una vida normal o más o menos normal con un coche eléctrico que sería que podría cumplir perfectamente con estos requisitos. Pero bueno, repito, esto es aparte del calentamiento global y de los problemas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por si fuera poco, tenemos otro problema más que se resuelve con la transición, que es la dependencia absoluta de la economía, de la energía y de todo, al final en Europa, de las decisiones de un ciudadano que vive en Moscú, Rusia, y que decidió en torno al año 2021, pues que cerraba unas válvulas de paso de gas natural hacia Europa. El gas natural empezó a subir de precio en Europa, después veremos que en Estados Unidos no, y esto afectó a toda la economía europea, causando una crisis tremenda. Por supuesto, los precios se fueron a la luna, los del gas, y arrastraron los precios de la electricidad. Es decir, la electricidad ha subido arrastrada por los precios del gas. Ha habido otros factores también, el precio del CO2, etc. Esto hay que repetirlo una y mil veces porque cuando se habla, no, es que el litio es un problema de suministro de las baterías, y hay problemas pasamos a depender de los chinos, pasamos a depender de no sé qué. O sea, es cierto que hay problemas con la transición de ciertas nuevas dependencias tecnológicas, pero en este momento tenemos una dependencia absoluta de una
un suministro único de energía. Eso se ha reducido ya bastante y de hecho el precio ha ido cayendo, sustituido por otras fuentes, pero es obvio que no podemos estar en Europa, en el mundo, dependiendo de las decisiones de un ciudadano para saber si vamos a tener una crisis económica y una inflación, paro, carestía de la vida, carestía de los productos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser. La transición evita en muy buena medida también todo esto. Esto es el mismo gráfico un poco más aclarado. Y esto es el drama de Europa, ha sido en verde los precios del gas en Europa, en la crisis producida por Rusia, y en azul los precios en Estados Unidos. Es decir, el golpe de la competitividad industrial y de los ciudadanos europeos ha sido enorme, causado por esa dependencia que claramente hay que reducir y hay que eliminar. ¿Cómo? Con las renovables, con la transición. Aquí vemos también el resumen. ¿Qué es la transición? Importante también recordar. El objetivo establecido por todos los organismos internacionales es la eliminación total de las emisiones netas. Es decir, seguirá habiendo unas ciertas emisiones, pero habrá una cosa que se llama la captación de emisiones de la atmósfera, con lo cual se pueden compensar. Y el efecto es que no hay emisiones netas de todos los combustibles fósiles. Eso quiere decir el carbón, el petróleo, el gasoil, la gasolina, el queroseno, el butano, el propano, el gas. Todo eso hay que eliminarlo gradualmente, de forma justa, de forma progresiva y de forma ordenada, como se ha dicho aquí varias veces, para no causar problemas peores de los que ya estamos sufriendo. Todo esto hay que hacerlo ordenadamente, pero el objetivo tiene que estar claro. Es una política general vinculante, quiere decir obligatoria, que ya ha sido aprobada y adoptada por la Unión Europea, la ONU, la OMS, el Gobierno de España, el Gobierno de Galicia, nos lo acaban de explicar aquí muy claramente desde Vinera y también desde la Xunta. En Estados Unidos, en China, en la India también se está haciendo. En fin, hay que hacerlo de la mejor manera posible, pero no hay que olvidarse de ello. Estas son las sendas aprobadas más en la ONU, en la Agencia Internacional de Energía. Los documentos que publican son importantes porque tradicionalmente no se lo creían y últimamente están empezando a creerse. La Agencia Internacional de Energía era un organismo muy dominado pues, por los productores de combustibles fósiles y hasta ahora pues, más o menos no lo veían claro, últimamente ya sí. Este es desde luego el planteamiento de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Objetivo clarísimo, 0 emisiones en 2050. Alemania ya está en transición muy clara desde hace bastantes años, esta es una evolución real. Este es el objetivo y la hoja de ruta en España, objetivo 0 también, con desaparición de los combustibles fósiles. Incluso el Ayuntamiento de Madrid, que lo he encontrado por ahí por Google, tiene su propia hoja de ruta de descarbonización y, en fin, hay un montón de documentos que dejo por ahí a los organizadores de este simposio de cómo son esas hojas de rutas para conseguirlo. En resumen, la transición ecológica está en marcha, es irreversible, está acelerada y tiene muchísimas ventajas. En primer lugar, pongo aquí ya la economía, reducción de las importaciones caras de productos petrolíferos y reducción de los precios energéticos. La energía va a ser más barata cuando haya más renovables. Segundo, empleo y diversificación industrial, especialmente en sitios como Galicia, que son ricos en energías renovables. Después también salud pública, lo que hemos visto las emisiones en las ciudades. Gases cancerígenos, a veces se ponen las zonas de bajas emisiones y no deben entrar ahí los vehículos con emisiones fósiles. Por el medio ambiente, calentamiento global, cambio climático, este fue el motivo histórico primero, y después por soberanía e independencia energética, libertad frente a las presiones de potencias pues claramente no alineadas con nuestros intereses. También esto genera una mayor seguridad de suministro energético. Es importante recordar también que la transición ecológica no es un tema tecnológico o de mercado o de gusto o de comodidad. Sigue leyéndose el debate de, no, es que yo con mi coche de gasoil voy mucho más cómodo y tengo una autonomía de tal, perfecto, eso es así hoy. Pero no va a ser así más adelante, hay que ir mentalizándose de que eso se va a prohibir. De hecho ya está prohibido entrar en Madrid en algunas condiciones, en Coruña y en Pontevedra ya más o menos está prohibido, en las otras ciudades gallegas y también, y por lo tanto hay que recordar que no es una cuestión de si me es más cómodo de una manera o de otra. Hoy en día sí, pero dentro de unos años no. Es decir, hay una tendencia, hay una obligación, que habrá que ordenarla y habrá que hacerla, y por lo tanto hay que ir hacia ello. ¿En qué se parece esto? Pues a cómo se prohibió el tabaco en los sitios públicos, que nadie aquí fumando, antes se fumaba, sustancias psicotrópicas que obviamente se han ido prohibiendo a medida que se han visto que eran negativas, el mercurio, el plomo, el asbesto, el DDT, son sustancias que se han ido prohibiendo. ¿Por qué? ¿Porque eran incómodas? No, porque eran malas para la salud. Lo mismo está pasando de otra manera con los combustibles fósiles,
El problema es que son un volumen enorme de la economía y no se puede prohibir de la noche a la mañana, hay que hacerlo ordenada, hay que hacerlo de forma ordenada, de forma progresiva y de forma justa, sin, como se dice por ahí, dejar a nadie atrás. Pero hay que hacerlo. Y luego los plazos se están discutiendo, a veces se dan un año más, un año menos para ir reduciendo las emisiones, etc. Tienen que ser suficientes para que la gente tenga alternativas socialmente, incluso mentalmente. Hay gente adicta a los combustibles fósiles y hay que irles dando tiempo para ir dejando esa adicción y ver que hay alternativas y que hay vida más allá de los combustibles fósiles. Económicamente no se puede causar disrupciones graves de la economía de forma gradual, más o menos acelerada según los países. Hay países que van más rápidos y otros más lentos. En el sector energético hay un fenómeno en este momento ya claramente de disrupción. Estas son las curvas de la AIE. Repito, pongo curvas de la AIE y no de la Agencia Europea de la Energía, porque la AIE es una agencia muy vinculada con los combustibles fósiles. Y esto es lo que ellos ven. ¿Cómo van a ser los coches del futuro en el 2050? Eléctricos. ¿Cómo van a ser los autobuses? Eléctricos. ¿Cómo van a ser los camiones? Eléctricos y algo de hidrógeno. Algo. Que cada vez está menos claro si va a ser mucho o poco. Entonces, esto es lo que hay. Habrá que hacerlo bien, de forma ordenada, de forma justa. Hay un montón de curvas por aquí de la propia Agencia de la Energía. ¿Cómo van a ser las ventas de los coches eléctricos, de los camiones? Todo esto son curvas típicas de disrupciones, pero la calidad del aire va a mejorar. La polución va a bajar enormemente. Y esto es una gráfica que se llama el peak oil, que es cuando el combustible fósil realmente va a empezar a desaparecer. Y esta gráfica es interesante porque la Agencia Internacional de la Energía ya ha dicho que estamos acercándonos cerca del peak oil. Es decir, el combustible fósil va hacia abajo y esto pues, es una buena noticia para muchas cosas. Hay más gráficas por ahí también, que voy a pasar ya rápidamente. Incluso hablaremos después de temas como China es el que está ya liderando la transición ecológica. ¿Por qué? Porque no tienen petróleo ni gas, y entonces les interesa desarrollarse económicamente sin depender de productos petrolíferos que no tienen. Los precios están yendo hacia abajo. Y la gran pregunta, ¿avanza la transición? Parece que sí. Estas son las curvas de las emisiones de los países europeos, pero en los últimos años, después de la pandemia, parece que las curvas tiran para arriba. Entonces ha habido una especie de desaceleración. Esta es una gráfica muy importante que es la demanda de electricidad en España en los últimos años, desde el año 2003 hasta el año 2022. Cuando se habla de decrecimiento y de que vayamos más rápido, más lento en el desarrollo, hay que decir que eso ya se está produciendo. Y se está produciendo por otros motivos desde el año 2008 con la gran crisis que hubo financiera. Las gráficas estas, verdes y azules en el gráfico de la derecha hacia arriba, son las previsiones que había de consumo energético hace años. Esta gráfica muchos de aquí la conocéis porque la suelo utilizar, pero se nos olvida muchas veces. No hemos ido por esa senda de crecimiento indefinido. Estamos yendo por la curva roja, que es una curva de crecimiento claro del consumo de energía. ¿Por qué? Pues porque hay autoconsumo, porque hay mayor eficiencia y porque consumimos menos energía porque la vida se está haciendo más lenta. Entre otras cosas a veces porque es cara. Esta es una gráfica con más años, pero viene a decir lo mismo. Es decir, ha habido unos años de crecimiento un poco descontrolado, pero ya estamos en una época en la que a pesar de que el PIB sube, el consumo energético no solo sube, sino que se mantiene. Esto es importante recordarlo también para los que salten hacia el sector de las energías renovables desde otros sectores, que tienen que saber que este es un sector casi con esta curva parece hipermaduro y con ciertos problemas de crecimiento y que nunca hay una alegría excesiva, por lo menos en los años que llevo en el sector eléctrico. Siempre tenemos restricciones de inversión y el problema es este. En Galicia, por supuesto, ha pasado lo mismo. Avanza la transición energética y ecológica. Estos son datos de red eléctrica, que supongo que están absolutamente contrastados y perfectamente contrastados. El porcentaje de generación renovable en España y generación no renovable ha ido mejorando con dientes de sierra y últimamente parece que tenemos ahí otro diente de sierra. Entonces, estamos avanzando, pero aún lejos de los objetivos de la Unión Europea e incluso del propio PNIEC. Entonces, hay que hacer un esfuerzo en renovables. Nos estamos parando un poco en la generación renovable, y es lo que hay. En Galicia, pues igual, tenemos mucho más generación renovable que la media de España.
pero en los últimos años parece que también estamos ralentizando, como diente de sierra, como lo queramos llamar. Los objetivos europeos, pues efectivamente estamos ya muy cerca o superándolos en unos años, pero todavía estamos un poco lejos de los objetivos renovables que tenemos a nivel incluso del objetivo de la agenda gallega. Deberíamos ir yendo hacia arriba con más claridad. Esta gráfica no la voy a comentar porque se han detallado bastante por parte de Linera. En cuanto a autonomías, efectivamente Galicia es la segunda autonomía en generación renovable, pero hay autonomías que ya vienen rápidamente hacia nosotros, como son Aragón y Extremadura, y en fin, Castilla y León también se nos aleja un poco, pero bueno, Galicia es una potencia en generación renovable claramente, y especialmente en relación al territorio. Esto ya se ha comentado antes, la generación eléctrica en Galicia se ha descarbonizado fuertemente, las emisiones en Galicia se han reducido fuertemente, el cierre de las técnicas pues obviamente ha ayudado muchísimo y estamos... Pero bueno, esa curva un poco hacia arriba en los últimos tiempos, pues, en fin, a ver, es un factor que hay que tener en cuenta. Estos son los focos principales. Luego en Europa, consumo final, pues lentamente va hacia arriba con también dientes de sierra, esto es Eurostat. Las renovables en el transporte, lo mismo, incluso algunos países parece que tienen algún diente de sierra y algo más. ¿Qué ocurre? Pues que en Europa hay algo de petróleo y gas que ahora está de moda porque parece que los ingleses vuelven a poner en producción, los alemanes y tal, pero España no tiene ni gas ni petróleo, tenemos mucho sol, no tanto en Galicia, tenemos bastante viento en esta esquina noroeste de la península y ese es el petróleo renovable que tenemos que aprovechar en las zonas en las que las tenemos. Estas gráficas también se han comentado. Aquí nada más insistir un poco en esta gráfica que también se dijo antes, de cómo la energía primaria en Galicia es casi un 75% importada, pero a la derecha tenemos los mix de España, la Unión Europea y el mundo, y se ve que Galicia pues, está mejor que España, la Unión Europea y el mundo. Y aquí se ve el problema de la transición. Es decir, la transición no se puede hacer de forma acelerada y descontrolada, porque una enorme parte del consumo energético todavía es de combustibles fósiles y todavía condiciona enormemente la economía. Hay que hacerlo con sentidiño, con tranquilidad, con decisión, pero bueno, y Galicia pues no es de los peores estamos. Detalles de las gráficas de Linera, que ya se han comentado también, y simplemente vamos a... Bueno, esto es una foto del Parque Eólico Experimental de Sotavento, en el que participa la Xunta de Galicia, participa Linera, participa Iberdrola, participan otras empresas energéticas, hay viviendas ya bioclimáticas con cero consumo de energías fósiles, ese es un coche eléctrico 100%, eólica de gran volumen. Es decir, la transición no es un experimento, no es un salto al vacío, se lleva probando muchos años y se ha demostrado que es totalmente viable. La energía en Galicia, en España, es más barata que en otros sitios. Esta es la potencia instalada por tecnologías. Aquí se ve cómo estamos claramente hacia la transición, a pesar de todo. Solamente estos últimos años, con los líos de la pandemia, me parece que está parando un poco. Y, en resumen, pues la transición ecológica está en marcha, es irreversible, está acelerándose, tiene muchísimas ventajas y pues hay que irse adaptando de la mejor manera posible, ordenadamente y siempre pues, en esta línea que a Galicia concretamente le puede traer sobre todo desarrollo, empleo y diversificación industrial. Nada más, muchísimas gracias.